Hola queridos amigos de Aquerra, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy puntualmente vamos a continuar con recorriendo oráculos y tenemos la baraja de las diosas. En el día de hoy les traigo esta baraja que es Las diosas en tu vida cotidiana de Sandra Román, que ya estuvimos hablando en el canal al respecto de lo que fue el libro. Nos lo trajo Seba, la reseña al respecto del libro de Sandra Román, que te voy a estar dejando, si te perdiste ese video, acá en las tarjetas para que puedas después ir a verlo. Pero en el día de hoy nos vamos a centrar en lo que es el oráculo. Ya habíamos hablado también al respecto de otro de los oráculos de las diosas, que por supuesto también, si te lo perdiste, va a estar en las tarjetas. Pero vamos a ver este oráculo que me resulta muy interesante y muy especial. ¿Por qué? Porque tiene un par de matices que no lo vamos a ver en otros oráculos de las diosas. Recordemos de que siempre analizamos las barajas en 4 aspectos. Vamos al primero de ellos. El primer aspecto que vemos en un oráculo es la información que tiene la carta. Y acá me quiero detener en algo particular que tiene este oráculo. Si vemos de lo que es el lado de atrás de la baraja, ¿no? Cuando vemos el lado de atrás de estas cartas, vemos de que tenemos, fíjense, 3 diferentes, ¿no? 3 formatos diferentes. ¿Por qué se da esto? Y esto me resulta algo muy especial dentro de lo que son, por lo general, los oráculos. Del lado de atrás son todos iguales. ¿Por qué plantea esto diferente? Porque está dividiendo frente a las zonas, es decir, por un lado tenemos las diosas del mundo, que van a tener un formato de carta. Por otra parte tenemos, porque esto tiene que ver con el recorrido del artista en cuanto a incorporar conocimiento y a brindarlo a lo largo de toda su trayectoria, porque Sandra Román tiene que tiene trayectoria larga, y justamente es una mujer que es una sacerdotisa, que es en realidad formadora de lo que es el sacerdocio de la diosa y que forma justamente sacerdotisas. Entonces tiene un trabajo y además fue periodista, entonces sus investigaciones suelen ser muy buenas en cuanto a lo que pone, donde pone el ojo al respecto del trabajo con la diosa. Entonces, por un lado, digamos, la primera parte de la baraja va a tener que ver con las diosas del mundo. El segundo tiene que ver con las diosas íberas. Como ven, fíjense de que el lado de atrás tiene una particular diferencia. Y por otra parte tenemos las de Chacana, de la Cruz del Sur. Y acá es donde yo me quería detener particularmente, que, a ver, siempre cuando buscamos un oráculo para trabajar con las diosas, la gran mayoría de las personas que se acercan no solamente es por el contacto con la diosa, que la diosa los estuvo llamando, sino de que también tiene que ver con su trabajo espiritual. Y así sean, digamos, dentro de la tradición de la diosa, sea de la Wicca, del área que sea, uno busca justamente poder crear el altar a la diosa con la que está trabajando, busca querer abrir círculo con las diosas, y nos pasa de que cuando queremos trabajar con diosas que tienen que ver más con América Latina, por ejemplo, hay pocas imágenes, hay muy poca información al respecto, y justamente ha habido todo un trabajo de volver a reivindicar y de volver a traer toda esa información que esté brindada de común, digamos, de fácil llegada para la gente que quiere conectar con ellas y conocerlas, a todos estos arquetipos femeninos, cómo era el rostro en Sudamérica y en América Latina. En ese aspecto, Sandra me parece que ha traído un gran aporte, y que no solamente lo vemos en la bibliografía, sino que también en el oráculo. Ya vamos a ir a la bibliografía. Pero en el aspecto del oráculo me resulta interesante porque aparecen divinidades, aparecen diosas que por lo general en la gran mayoría de oráculos no las vemos, no las tenemos. Y cuanta más información, mejor. Por eso en este aspecto yo creo de que esta baraja tiene sus 5 estrellas en ese sentido. Y por otra parte, en cuanto a lo que es el arte, bueno, en ese sentido el arte que vemos en las cartas es un arte simple, que es muy interesante que la persona que crea este material que va a ser para trabajar con las diosas, porque en realidad no es un oráculo solamente para hacer consultas oraculares. Entonces, si
sino que también para trabajo, más que nada para trabajo personal y para desarrollo personal y para conectar con la energía femenina sagrada. Entonces, en ese aspecto me resulta muy valioso el hecho de que el artista mismo sea justamente quien brinda el material para el trabajo con las diosas. Y por eso en este aspecto a mí me resultó interesante destacarles el hecho de que justamente como no había información quizás, o muy poca información visual incluso de, por ejemplo, la Sami Mama, por ejemplo, Sapan Sukum, por otra parte Petillari, y así distintas diosas que no teníamos las imágenes para trabajar con ellas. Si uno quiere conectar con esa energía, hacer un altar y trabajar con esta energía porque la empezó a sentir en su vida, pero no reconocía el lenguaje, reconocía quizás su rostro a través de experiencias en meditación, pero no, digamos, de forma clara, y cómo trabajar y cómo armar un altar a esa divinidad. Bueno, justamente está bueno porque las cartas tienen el tamaño, fíjense de que es un tamaño justo para poder hacer un mini altar y trabajar con ellas. Y a la vez, por supuesto, en cada una de las distintas, digamos, áreas que abarca este oráculo, es decir, dentro de lo que va a ser todas las diosas de Chacana, tenés la rueda completa de Chacana, es decir, podés trabajar con las diosas en cada dirección. Recordemos que para los que están dentro del paganismo, la rueda nos representa justamente los ciclos del año, los ciclos naturales del año, los ritos de paso, y a la vez la rueda va a ser una forma de cómo conectar con los distintos arquetipos y con las distintas energías en ese momento del año. Entonces, tener esos rostros que son rostros más cercanos, más que nada para América Latina, como también para la parte íbera, me parece interesante, para España, tener las diosas de cada dirección para poder trabajar con ellas, son trabajos extraordinarios, ¿no? Entonces, en ese sentido también me resulta muy interesante, tiene unas 4 estrellas. Y esto nos lleva a hablar en el tercer aspecto, que es el sistema oracular y lo que es como oráculo. A ver, por una parte tenemos cómo se comporta como oráculo, ¿no? Cómo esta baraja se comporta como oráculo, y por otra parte tenemos el trabajo espiritual, porque, como les digo, es un oráculo especial porque si bien podemos hacer, sea lectura diaria de ver con qué energía, más que nada, más que diaria, yo diría semanal, al respecto de qué diosa se está presentando en nuestra vida, no importa si seas hombre o mujer, todos tenemos energía masculina, femenina, y es importante trabajar con ella. Más para un hombre trabajar con la energía femenina resulta fundamental, al igual que con su energía masculina, para encontrar el equilibrio de la verdadera energía masculina sagrada, que no tiene que ver con un patriarcado. Justamente tiene que ver con reconocer, yo creo que en este tiempo lo más importante para el hombre es reconocer cuál es la energía primordial masculina sagrada, porque justamente también ha sido muy desvirtuada. Pero bien, volviendo al tema y no yéndonos de tema, no yéndonos por otros caminos, en este sentido yo creo que el oráculo, primero como sistema oracular, nos permite sacar esa diosa semanalmente. A mí me gustó en ese sentido trabajarlo, y también a la vez de que hay distintos sistemas de lectura donde podemos ver en distintas áreas de nuestras vidas qué diosa se está presentando, y a la vez cada una de esas diosas tiene una historia, entonces puede brindar consejo. Esa diosa también, además de su historia que nos puede traer sus consejos y sus saberes, también habla de un tipo de energía y de un trabajo espiritual, y también habla de un arquetipo. Fíjense en todo lo que nos puede brindar en la parte oracular. Por otra parte, dentro de lo que va a ser el trabajo espiritual de cada uno, es donde más se luce en esta clase de oráculos, porque justamente para quien trabaja con la rueda, del año, para quien está trabajando con los distintos rostros de la madre tierra, de la madre naturaleza, de la energía sagrada femenina a lo largo de la rueda del año, es justamente una herramienta muy poderosa, porque si bien tenemos por una parte las diosas del mundo, que por lo general muchos ya las conocemos, como Hécate, Rhiannon, Brigitte, Gaia, y así son divinidades con las cuales justamente conectamos.
Por otra parte, lo que me resulta interesante es esta incorporación, como les digo, de poder trabajar con las diosas locales, más que nada para habla hispana, que no teníamos mucho material al respecto. Y esto nos lleva a hablar de la bibliografía. Bien, como vemos, es una baraja que ha ido evolucionando, que ha incorporado mayor material, más cantidad de diosas, por ende el material también ha ido creciendo. Por lo cual yo primeramente había visto de que esta baraja había salido en realidad con su libro, que eran los rostros de la diosa, pero después, por supuesto, salió el libro de Diosas de Sangre y de Sol, que tenía que ver con las otras cartas, y de Avalon a la Cruz del Sur, donde se veían el material para trabajar con las otras diosas. Ahora bien, algo que por eso es que les quise traer ahora este oráculo a contárselos, porque si bien ahí Seba nos habló de uno de sus libros, en realidad ahora salió un libro nuevo donde incorpora la información de todas las diosas, ¿no? Que me resulta interesante, y que si al respecto quieren conocer más de ese material y de este oráculo, tenemos la suerte de que Sandra Román sí tiene un canal de YouTube, entonces les recomiendo de que vayan porque tiene muchísima información y hace entrevistas extraordinarias con distintas personas que trabajan desde el ámbito espiritual femenino a nivel mundial y que son súper reconocidas. Así que ahí te dejo el link para que puedas ver su canal. Pero entrando dentro de lo que estábamos hablando al respecto de esta información, ¿qué nos encontramos dentro del libro? Bien, dentro de lo que es el material, es un material súper completo y es interesante porque no es que solamente tenemos el significado de la carta, de lo que va a ser como cualquier oráculo, sino que a la vez ahí vamos a encontrar la historia de esa divinidad, qué es lo que arroja, cómo trabaja, cuál fue el acercamiento de la autora al respecto de esta divinidad, lo cual eso es interesante porque también eso te lleva a empatizar, en el sentido de que uno puede también reconocer de que dice, bien, la forma en que yo me acerqué a una determinada divinidad es muy similar a cómo lo hizo la autora, o con historias diferentes, pero nos trae la parte más experimental, vivencial, humana. Y algo que es fundamental es el hecho de que en este material bibliográfico vas a encontrar cómo trabajar con esa divinidad. En algunos casos vas a tener cómo trabajar desde rituales, en otros vas a tener un poco más información al respecto de por ahí de cómo poder conectar con esta divinidad, pero hay muchísimo material al respecto, es decir, sobra material. Y eso me resulta que algo, vieron de que siempre lo digo en todos los oráculos cuando veo de que me interesa más el material que lo que tiene el oráculo en sí, porque justamente arrojan muchísima información al respecto y nos permite poder interiorizarnos bien con lo que es ese oráculo que estamos viendo. Así que, como les digo, este es un extraordinario oráculo que no tiene desperdicio nada del material al respecto, y bueno, se los quería traer justamente porque es un oráculo extraordinario. Así que bueno, queridos amigos, espero de que este mini resumen al respecto de este oráculo les haya aportado, y por supuesto decirles de que si quieren que sigamos hablando de oráculos en particular que ustedes por ahí adquirieron o que vieron alguna librería, pero como pasa, siempre vemos que los tienen por lo general cerrados y no nos dejan abrirlos, mándenme en los mensajes de cuál quieren que haga, pásenme el nombre o el nombre del autor para que yo pueda buscarlo, porque tengo muchos oráculos a disposición que por ahí quizás les puedan servir. Así que me dejan ahí sus comentarios para que yo les pueda preparar ese video, y sin más, no se olviden de suscribirse a este canal, darle a la campanita para no perderse ninguno de estos capítulos, y nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto.